Hola, profes, buen día. Muy buenos días, ¿qué tal, Nicolás? Ay. ¿Cómo le fue el jueves cuando les dejé el espacio? Nos fue bien, profe. Nos quedamos hasta las 2:30 más o menos y se le cortó la luz al profe. Así que Oh, ahí cortó. Está muy buen bien. día. ¿Cómo Ahí les está el va? profe. Buen día, buen día. Buen día, profe. ¿Todo bien? Estaba escuchando que les ha ido bien con el profe del laboratorio. Bárbaro, entonces. Ay. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Les parece? Poca gente hoy. Tenemos poca concurrencia. Me parece que se han quedado mirando la voz anoche hasta tarde, entonces Ah, la bien. definición de la voz. Es más, ha ganado un cordobés en la voz, un de Colonia Tirolesa. Así que, claro. Muy bien, para la gente de la zona, felicitaciones. Se van a comer unos ricos salames, me parece, para festejar. Bueno, bárbaro. Arrancamos nomás. Muy bien. Ustedes díganme más o menos por dónde estábamos. Habíamos empezado a ver el tema del magnetismo de la materia, ¿cierto? Que las propiedades magnéticas que tienen las materias se pueden, de acuerdo a su comportamiento, se pueden clasificar en tres grupos: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, ¿no? Habíamos visto dos vectores importantes. Uno es el vector magnetización y otro intensidad de campo magnético, ¿no? El vector magnetización, que es un vector M, se define como el momento dipolar magnético total dividido en el volumen, es decir, por unidad de volumen, ¿no? De una sustancia. Entonces, la magnetización de la materia se describe a través de este vector, de ese vector que se llama vector magnetización. Habíamos observado que en una situación como esta, un hilo conductor que genera un campo magnético, V sub 0 es el campo magnético producido por la corriente, generado por la corriente. En esa región colocábamos una sustancia magnética y la sustancia magnética se magnetizaba y generaba un campo magnético debido a la magnetización de la sustancia, ¿no es cierto? Por lo tanto, el campo magnético total en la sustancia va a ser el campo debido a generado por la corriente más el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia. Por lo tanto, el campo magnético dentro de la sustancia va a estar dado por esta expresión, ¿no es cierto? Donde este es debido a la magnetización de la sustancia y este es el campo magnético, que sería un campo magnético externo, ¿no es cierto?, debido a la corriente, ¿no? Entonces el campo magnético total dentro de la sustancia va a ser B, ¿no? El vector, la magnetización, el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia se define como Bm y es igual a mu sub 0 por m, que es el vector magnetización, ¿no? Entonces, el campo magnético total se puede escribir de esta manera: el campo magnético producido por la corriente, generado por la corriente, más el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia. Habíamos visto que el vector magnetización, la unidad del vector magnetización tiene que ver con mu sobre volumen, ¿no es cierto? Momento dipolar magnético
por unidad de volumen. Por lo tanto, es amper por metros cuadrados sobre metros cúbicos. Por lo tanto, me queda amper, esto se cancela, amper metro. ¿Está? Bien. Entonces tenemos que el campo magnético dentro de la sustancia va a ser el campo magnético debido a la corriente, generado por la corriente, más el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia. ¿Sí? También hay que definir otra magnitud que se llama intensidad de campo magnético. Esta intensidad de campo magnético por lo general se lo define con una letra que se llama H. Esta letra H es la intensidad de campo magnético. La definición de H es campo magnético sobre mu sub 0 menos el vector magnetización. En el caso que no haya sustancia magnética, no haya magnetización, M va a ser igual a 0. Por lo tanto, H se va a definir como el campo magnético dividido en mu sub 0. En el caso del vacío, este B va a ser B sub 0. Por lo tanto, H va a ser igual a B sub 0 sobre mu. Podemos decir que B sub 0 es igual a mu sub 0 por H. Perdón, H. ¿Sí? H. Entonces, si yo tengo que BM es igual a mu sub 0 por M, y B sub 0 es igual a mu sub 0 por H, tengo que el campo magnético total dentro de la sustancia va a ser mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. Sacamos un factor común, tenemos que B total va a ser igual a mu sub 0 H más M. ¿Está bien? También habíamos comentado en algún momento que podíamos ver de qué dependía H, ¿sí? A través de un experimento. ¿Sí? Imagínense ustedes un toroide donde nosotros tenemos un núcleo del toroide que es vacío, ¿sí? Ahí tenemos el toroide. En el núcleo del toroide es vacío. ¿Sí? Hacemos circular una corriente, va a generar el toroide, va a generar un campo magnético que es mu sub 0 por NI sobre 2pi por radio. ¿Sí? Esto estamos calculando el campo magnético en el centro del toroide, ¿no? Pero 2pi por radio es la longitud de esa trayectoria circular, 2pi por radio, por lo tanto esto lo podemos escribir como mu sub 0 n sobre L por I. Y N es el número de vueltas, ¿sí? El número de espiras, podemos escribirlo como que el campo magnético que en este caso genera el toroide, campo magnético que genera el toroide, va a ser igual a mu sub 0 por N por I. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si nosotros teníamos, en este caso, este sería B sub 0, ¿no? Si nosotros tenemos el campo acá vacío. Pero nosotros dijimos recién, habíamos definido que B sub 0 era igual a mu sub 0 por H. Entonces, igualando esta cantidad con esta cantidad, vamos a tener que H, acá la tenemos igualada, que H, la magnitud de intensidad de campo magnético va a depender directamente de la corriente. Directamente de la corriente que circule por la espira. Es decir, va a depender solamente de esta corriente. ¿Estamos? Entonces, ahora, si dentro del toroide colocamos una sustancia magnética, bueno, ya M va a ser distinto de 0. Si M es distinto de 0, BM, que es el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia, va a ser también distinto de 0. Por lo tanto, el campo magnético total va a quedar expresado de esta manera. Fíjense que H va a depender simplemente de la corriente que circula en la espira. Y M va a depender de la magnetización de la materia. ¿De acuerdo?
magnetización. Por lo tanto, esto va a ser la expresión del campo magnético total que va a haber en el toroide con un núcleo que se puede magnetizar, por supuesto, ¿no? Muy bien. Creo que esa parte la habíamos visto la clase pasada. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las sustancias magnéticas. En la mayor parte de las sustancias magnéticas, por ejemplo, las diamagnéticas y paramagnéticas, ¿sí? En este caso, que las sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, el vector magnetización es directamente proporcional al vector intensidad de campo magnético, H, ¿no es cierto? Es decir, M es directamente proporcional a H y ahí hay una constante de proporcionalidad que se llama chi. Es una letra griega, pero esa letra griega, chi, representa la susceptibilidad magnética. ¿Está bien? Susceptibilidad magnética, chi, ¿no? La mayoría de las sustancias que nosotros tenemos van a ser paramagnéticas, ¿no? Las paramagnéticas y las ferromagnéticas van a tener átomos con momentos dipolares magnéticos permanentes. En cambio, las diamagnéticas no tienen momentos dipolares magnéticos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que nosotros decíamos, para las sustancias paramagnética y diamagnética, hay una proporcionalidad entre M y H, es decir, el vector magnetización y el vector intensidad de campo magnético, ¿no? Esta proporcionalidad, hay una constante de proporcionalidad que se llama susceptibilidad magnética y es una letra griega que se llama chi. ¿Está bien? En este caso, fíjense que para muestras paramagnéticas, chi tiene un valor positivo. ¿Está bien? Es decir, que el vector magnetización y el vector intensidad de campo magnético van a tener la misma dirección. Pero en el caso de las diamagnéticas, chi va a tener un valor negativo. Por lo tanto, el vector magnetización y el vector intensidad de campo magnético van a tener direcciones opuestas. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Y acá hace una aclaración, que la relación entre M y H para sustancias ferromagnéticas es un poco más complicada, por eso nosotros no la hemos mencionado acá en la proporcionalidad entre M y H, ¿no? Ahí la vamos a ver más en detalle. Fíjense que nosotros teníamos acá que el campo magnético era igual, el campo magnético total era igual a mu sub 0 factor de H más M, ¿no? Es decir, intensidad de campo magnético más el vector magnetización. Ahora, si nosotros en este caso para las paramagnéticas y diamagnéticas decimos que entre M y H hay una proporcionalidad, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que M es igual a chi por H. Saco H, también factor común, fíjense que tengo factor común H, y me queda mu sub 0 factor de 1 más chi. Lo voy a escribir acá, mu sub 0, 1 más chi. ¿Está bien? Esta cantidad se llama permeabilidad relativa. Permeabilidad relativa. ¿Está bien? Esa permeabilidad relativa multiplicado por la permeabilidad del espacio libre, me va a dar un valor que se llama mu, que se llama permeabilidad magnética del material. Es decir, mu puede estar escrita como ustedes lo ven, mu sub 0, 1 más chi, o simplemente mu es igual a la permeabilidad relativa por mu sub 0. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, si yo tengo que esto es mu, volviendo a esta expresión, vamos a tener que el B, campo magnético total, va a ser igual a mu por H. ¿Está bien?
Es decir, el campo magnético total va a ser igual a la permeabilidad magnética del material multiplicado por la intensidad del campo magnético. ¿Estamos? Ahora, esta expresión se cumple para las tres sustancias. Es decir, para las paramagnéticas, para las diamagnéticas y para las ferromagnéticas. Pero en el caso de la ferromagnética, mu, la permeabilidad magnética, en el caso de la ferromagnética, es mucho más complejo, ¿sí? Porque mu va a depender de la historia magnética que tenga la sustancia. Como nosotros dijimos que algunas sustancias, cuando las sometemos a un campo magnético, se magnetizan, ¿no es cierto? Y desaparece el campo magnético externo y quedan algo magnetizado, eso sería la historia magnética de la sustancia. En el único caso que va a haber historia magnética va a ser en las sustancias ferromagnéticas. Por lo tanto, si bien esta expresión se cumple para las tres sustancias, paramagnética, diamagnética y ferromagnética, en el caso de la ferromagnética hay que tener cuidado porque mu va a depender también de la historia magnética que haya tenido la sustancia. Es decir, que puede ser que nunca ha sido magnetizada o que ya haya tenido alguna vez una magnetización. En el caso de comparar los mu, permeabilidad magnética, y mu sub 0, la permeabilidad del espacio libre, en las tres sustancias podemos decir que en las diamagnéticas, mu, la permeabilidad magnética, es menor que mu sub 0. Esto, por favor, después lo corrigen, es mu sub 0. Acá. En las diamagnéticas, mu, la permeabilidad magnética, es mayor que mu sub 0, ¿no es cierto? Y en el caso de la ferromagnética, mu, la permeabilidad magnética, es mucho mayor. Ese doble signo de mayor es mucho mayor que mu sub 0. ¿De acuerdo? Esto, por una cuestión de corrección del Word, me ha puesto ese 0 grande. ¿Está bien? Bueno. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en un toroide, fíjense acá, un devanado de un toroide de 60 vueltas por metro de hilo de cobre que transporta una corriente de 5 amperes. El núcleo es de hierro con una permeabilidad magnética de 5000 mu sub 0. En estas condiciones dice hallar H, la intensidad del campo magnético, el campo magnético total y el vector magnetización, tanto si el núcleo fuera de vacío como si fuera de hierro. Es decir, tenemos un toroide, como lo habíamos planteado hace rato, un toroide. Este toroide puede tener un núcleo de vacío o un núcleo de hierro, ¿no? Ahí tenemos el toroide. Me pide calcular, en el caso A, H, B y M. Pero esto, el núcleo es vacío, ¿no es cierto? Para un núcleo vacío. ¿Cómo calcularíamos H? El núcleo del toroide, ¿no? H, acuérdense que tiene que ver con N por I. ¿Y qué es N? Es el número de vueltas por unidad de longitud, ¿no es cierto? Entonces H lo puedo calcular tranquilamente. ¿Puedo calcular M? En este caso, el vector magnetización. Si es vacío, si no hay sustancia magnética, entonces M es 0. ¿De acuerdo? No hay sustancia magnética, no hay nada que se magnetice. Entonces es 0, M es 0. ¿Y cuánto vale B? El campo magnético total, entonces, ahí adentro. ¿Cuánto valdría? Y bueno, va a ser mu sub 0 por H, en función de la fórmula que habíamos visto recién.
¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que B total es igual a mu sub 0 por H más mu sub 0 por M, ¿no es cierto? Si M es 0, entonces B va a ser igual a mu sub 0 por H. Ese sería en el caso, vamos a poner B sub 0, ¿no? El campo magnético en el vacío. ¿Está bien? Ahora, si nosotros a ese núcleo le ponemos, en este caso, un núcleo de hierro, en el caso B, sería núcleo de hierro, ¿sí? Entonces, el núcleo de hierro vamos a tener que H siempre va a depender de la corriente, no va a depender de nada más. Ahora sí vamos a tener un vector magnetización, ¿está bien? Es un vector magnetización que va a ser distinto de 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y acá vamos a tener un campo magnético total que va a ser igual a mu, pero no mu sub 0, mu que va a ser la permeabilidad magnética por H. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale esa permeabilidad magnética? ¿Cuánto valdría esto? Mu. Este era mu sub 0 porque estábamos en el vacío, pero este ya la sustancia está magnetizada, hay una sustancia que se puede magnetizar. ¿Cuánto vale mu? Fíjense en el enunciado si en algún lado dice cuánto vale mu. $5.000 veces mu sub 0. Exactamente 5.000 veces mu sub 0. Esa sería la permeabilidad magnética. Mu. Entonces, el campo magnético, si nosotros comparamos el campo magnético en el vacío con el campo magnético con el núcleo de hierro, ¿cómo serían comparando estos dos campos magnéticos? ¿Cuál es mayor? ¿Con un núcleo de hierro o con un núcleo en vacío? Con el núcleo de hierro. ¿Cuántas veces más grande? 5.000. 5.000 veces, porque esto lo podemos escribir así. B va a ser igual a mu sub 0, ¿no es cierto? 1 más chi, o permeabilidad relativa, más chi, ¿no es cierto? Por H. ¿Está bien? Es decir, esto en el caso de una sustancia magnética va a ser 5.000 veces, el campo magnético dentro del toroide va a ser 5.000 veces más grande que si estuviera en el vacío. Ahora, fíjense que nosotros antes lo considerábamos vacío al núcleo del toroide. ¿Pero por qué? Por una cuestión de que todavía no sabíamos cuál era el comportamiento de las sustancias magnéticas. Pero bueno, en este caso nosotros le agregamos una sustancia magnética para aumentar el campo magnético sin modificar las características del toroide. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien, seguimos. Vamos a ver el ferromagnético, el ferromagnetismo, ¿no? Los materiales ferromagnéticos están constituidos por átomos que tienen momentos dipolares magnéticos permanentes. ¿Está bien? En estos materiales los efectos magnéticos o los efectos de magnetización de la materia son muy intensos, por eso se los ve en forma particular. Por ejemplo, el hierro, el cobalto, el níquel, también hay aleaciones. Aleaciones como el alnico, que es aluminio, níquel, cobalto. ¿Sí? Cuando estos materiales ferromagnéticos los colocamos en un campo magnético externo, el B total aumenta mucho, mucho, mucho. ¿Sí? El B total aumenta mucho. Y cuando desaparece el campo externo, ¿no es cierto? Se hace, al desaparecer la corriente en el caso del toroide, ¿no es cierto? Estos materiales conservan, ¿sí?, un magnetismo remanente, es decir, que quedan como si fuese un pequeño imán. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ver esto que se llama dominio.
¿Qué son los dominios? Una teoría de los dominios, ¿no? Fíjense, vamos a ver, a partir de esto, vamos a ver cuál es el comportamiento adentro del material, ¿sí? Vamos a decir que este es una muestra de un material, por ejemplo, ferromagnético, ¿sí? Fíjense que esta muestra de material ferromagnético tiene estas regiones pequeñas, ¿no es cierto?, que se llaman dominio. Estas regiones microscópicas. Cada región es un dominio, ¿no? Esa región está caracterizada por un momento magnético resultante, es decir, este dominio tendrá un momento magnético resultante orientado en una dirección determinada. Supongamos que este es un material que nunca ha sido sometido a un campo magnético. Fíjense que los dominios, cada dominio tiene un momento magnético resultante orientado en una dirección determinada. Este estará orientado en esa dirección, este está orientado en esta dirección, este está acá, este está así. Cada uno tiene su dirección así aleatoria, ¿no? Ahora, cuando se le aplica un campo magnético externo, esos momentos magnéticos, suponiendo acá un campo magnético externo, esos dominios magnéticos tienden a alinearse, ¿sí? En una dirección paralela a ese campo magnético. ¿Estamos? Mientras mayor sea el campo magnético, mayor va a ser la alineación de estos momentos magnéticos. Y se dice que en un momento dado, el material alcanza la mayor alineación cuando alcanza la saturación. Los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección del campo magnético. A ver qué es lo que decíamos recién. Estas pequeñas regiones se llaman dominio magnético, ¿no? Cuando nosotros colocamos un campo magnético externo, estos pequeños dominios, momentos magnéticos de cada dominio, se alinean en dirección paralela al campo magnético. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y decimos que cuando que el material alcanza la saturación magnética cuando los momentos magnéticos están todos alineados en la dirección del campo magnético. ¿Estamos? Cuando el campo magnético externo es anulado, se quita el campo magnético, ¿sí? En este caso, en las muestras de materiales ferromagnéticos, queda cierta alineación. No toda, pero queda cierta alineación, ¿no es cierto?, en la dirección que estaba el campo magnético. Y esa alineación decimos que se llama memoria magnética. ¿Sí? Memoria magnética. Es como que un material ferromagnético no es igual si alguna vez ha sido magnetizado que nunca ha sido magnetizado. Si alguna vez lo sometimos a un campo magnético externo, le va a quedar una memoria magnética. Si un material ferromagnético nunca ha sido magnetizado, no va a tener esa memoria magnética, ¿no? Esa cierta alineación, ¿no es cierto?, de los momentos magnéticos, ¿sí? Muy bien, perfecto. ¿Se puede desmagnetizar este material? Sí, se puede desmagnetizar. Cuando esto está magnetizado, yo lo puedo elevar a una temperatura para romper la orientación de los momentos magnéticos, ¿sí? Y esa temperatura se llama temperatura de Curie. ¿Está bien? En honor a los esposos Curie, Pierre Curie y Marie Curie.
Si yo lo elevo a esta sustancia ferromagnética a esa temperatura, que cada material tiene su temperatura, por ejemplo el hierro creo que anda por 1050 Kelvin aproximadamente, yo le rompo la alineación. Pero ¿qué pasa? Una vez que yo le rompo la alineación de esto con la temperatura, el material pasa de ser material ferromagnético a un material paramagnético. ¿Y cuál sería la diferencia entre un ferromagnético y un paramagnético? Bueno, la diferencia es que cuando un material paramagnético lo sometemos a un campo magnético, esta alineación de los momentos magnéticos, digamos, los momentos magnéticos se alinean en dirección del campo magnético. Pero en el caso de desaparecer un campo magnético externo, los materiales paramagnéticos rompen la alineación de los momentos magnéticos y se desmagnetiza por completo la sustancia. Esa es la característica de un paramagnético y un ferromagnético, ¿no? Vamos a ver cómo podemos graficar esta situación de la magnetización de un material ferromagnético. Fíjense, acá vamos a tener un toroide, este es un toroide, le vamos a colocar un material ferromagnético en el núcleo, ¿no es cierto? Acá tenemos una fuente de energía que nos va a proveer de corriente, acá tenemos otra bobina que me va a medir el campo magnético total, que va a estar conectada a un galvanómetro, ¿sí? Y yo voy a cerrar el interruptor y a medida que cierre el interruptor, la corriente va a empezar a aumentar. ¿Está bien? Fíjense que H, la intensidad de campo magnético, depende de la corriente. Conforme la corriente aumente, H también lo va a hacer, ¿no? ¿Sí? Este N, acuérdense que es N por unidad de longitud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que conforme aumente la corriente va a aumentar H. Bueno, lo vamos a graficar. Acá tenemos en el eje de las ordenadas B, que es el campo magnético total, H, que es la intensidad del campo magnético, ¿no? Habíamos dicho que si la corriente aumenta, H también lo hace, ¿no? Fíjense que esto es un material que nunca ha sido magnetizado, un material ferromagnético, una sustancia ferromagnética. Vamos a suponer que en un momento dado nosotros estamos acá, en el punto inicial. Material nunca ha sido sometido a un campo magnético. ¿Tá? Si nosotros empezamos a aumentar la corriente, H va a aumentar y la magnetización de la materia también va a aumentar. Por lo tanto, conforme H aumenta, B aumenta y cuando más aumentamos H vamos a llegar a un punto acá hasta A. Fíjense que no hay una proporcionalidad directa entre B y H, ¿no? Tiene esta curva, ¿no? Cuando más aumentemos H, más alineación vamos a tener de los momentos magnéticos, ¿no es cierto? Vamos a llegar a un punto donde decimos que tenemos la saturación magnética, que es decir, la máxima alineación de los momentos magnéticos. ¿Sí? Muy bien, cuando logramos la máxima alineación, yo empiezo a disminuir la intensidad de corriente. Empiezo a disminuir. Por lo que nosotros pensamos, si yo disminuyo la intensidad de corriente, esto tendría que volver a la posición cero, pero no es así. Si nosotros disminuimos la corriente, no vuelve por el mismo camino que fue el material, ¿no? Entonces, el material vuelve por otro camino que va a ser hasta el punto B. Ahí disminuimos la corriente, H disminuye hasta que se hace 0H. Me queda el punto B. Fíjense que el punto B me está indicando que hay, ¿sí? Hay una magnetización remanente, un magnetismo remanente. Todo este valor que yo tengo acá, es decir, que hay cierta orientación de los momentos, ¿no? Esto es magnetismo remanente.
Fíjense que ya sacamos la intensidad de campo magnético. Ahí me quedó un magnetismo remanente. ¿Estamos? Ahora bien, si yo cambio la dirección de la corriente, por ejemplo, en el caso este, que tendría que hacer invertir la polaridad de la pila para cambiar la dirección de la corriente, voy a observar que si cambio la dirección de la corriente, voy a empezar a aumentar la corriente ya, pero en este sentido, aumenta la intensidad de campo magnético y llego al punto C. ¿Qué pasa en el punto C? ¿Qué pasa en el punto C? Bueno, en ese punto, fíjense que en el punto C hay intensidad de corriente, hay intensidad de campo magnético, pero el magnetismo es cero. ¿Está bien? Ese valor que yo tengo entre el punto C y el punto 0 se llama fuerza coercitiva. Es la intensidad de corriente que yo aplico en sentido contrario para que la sustancia pierda el magnetismo remanente. Fíjense que en el punto C no tiene ningún magnetismo. A ver, acá. En el punto C no hay magnetismo, ¿eh? Es cero. Pero yo tengo que mantener una intensidad de corriente para que eso suceda. Bueno, esa intensidad de corriente que yo aplico en sentido contrario, para que pierda el magnetismo de la sustancia, se llama fuerza coercitiva. ¿Está bien? Si yo sigo aumentando la corriente, ¿qué va a pasar? Bueno, se van a empezar a alinear en sentido contrario hasta que llegan al punto D, que sería saturación magnética, pero en el sentido contrario. ¿Estamos? Y si vuelvo a disminuir la intensidad de corriente, va a pasar que si yo disminuyo la intensidad de corriente hasta hacerla cero, va a llegar al punto E, que de nuevo me va a quedar un magnetismo remanente. Pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Y bueno, si vuelvo a cambiar la dirección de la corriente, va a completar el ciclo. Este ciclo se llama ciclo de histéresis, ¿no es cierto? Este ciclo de histéresis, ¿no es cierto?, es lo que me indica cómo es el comportamiento del material al ser sometido por un campo magnético, ¿no? Por una intensidad de campo magnético. Fíjense que en este caso nosotros lo hemos llevado hacia un lado, la dirección de los momentos magnéticos, y luego lo hemos llevado hacia otro lado. Esta magnetización y desmagnetización del material, porque lo hemos magnetizado y desmagnetizado, que hace que tiene una histéresis, implica una disipación de energía por aumento de temperatura, ¿no es cierto? Y esa disipación de energía está representada por el área de este ciclo. Es decir, a mayor área, mayor disipación de energía. El área encerrada por este ciclo es proporcional a la energía disipada en forma de calor. ¿Por efecto? Joule. Joule, muy bien, por efecto Joule. Perfecto. Muy bien. No todos los ciclos son iguales. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento. Fíjense acá. Este es un ciclo de un material y este es otro ciclo de otro material. Fíjense que este tiene mayor área y este tiene menor área. ¿Qué otras cosas diferentes tiene? ¿Qué tienen? A ver, veamos acá. ¿Este valor qué era? ¿Y este valor qué es? El magnetismo remanente, el que le queda después de haber sacado el campo magnético externo. Fíjense que el magnetismo remanente acá no es el mismo que hay acá. Y las fuerzas coercitivas tampoco son iguales. Bueno, esta área que tenemos acá va a tener mayor disipación de energía y esta área va a tener menor disipación de energía. Bueno, este ciclo que tenemos acá
corresponde a los que le llaman materiales duros. ¿Está bien? Materiales duros. Por ejemplo, es lo que se utiliza para crear imanes, ¿no? Materiales que se pueden someter a campos magnéticos y quedan con cierta magnetización. Entonces, estos materiales duros se utilizan para crear imanes. En cambio, estos materiales blandos, ¿no es cierto?, por lo general tienen menos pérdida de energía. Fíjense que el área es más pequeñita, tienen menos pérdida de energía y se lo suele utilizar para transformadores o núcleos de motores eléctricos y se llaman materiales blandos. Por ejemplo, el hierro sin contenido de carbono puede ser un material blando, ¿sí? Bueno, ahí está, este es el ciclo de histéresis para materiales duros, materiales blandos, ¿no? La diferencia es el área y la memoria magnética, ¿no? El magnetismo remanente que tiene. Bueno, ahí estaríamos con esto. Por último, el paramagnetismo, los materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos también tienen momentos dipolares magnéticos permanentes, pero la interacción que hay entre ellos, de los dominios magnéticos, es muy débil. Fíjense que para un material paramagnético, chi está en un valor más o menos entre 0 y 1. ¿Sí? Lo que tienen estos materiales, que si bien nosotros lo magnetizamos con un campo magnético externo, ¿sí? Cuando este desaparece, no conserva nada, no tiene memoria magnética, no conserva nada de la alineación de los momentos magnéticos, ¿no? En este caso, cumple con la ley de Curie, los materiales paramagnéticos, que la magnetización es igual a C por B sobre T. Esta es una constante de Curie, este es el campo magnético y esta es una temperatura absoluta. Ley de Curie. De los esposos Curie, Pierre Curie y Marie Curie, Madame Curie. ¿Está bien? Fíjense que acá, mientras el campo magnético aumente, campo magnético externo aumente, va a aumentar la magnetización de la materia. ¿Está bien? Y mientras la temperatura disminuya, la magnetización de la materia también va a aumentar. O viceversa, si la temperatura aumenta, la magnetización de esto va a disminuir. ¿No es cierto? Y el diamagnetismo, por último, ya estamos terminando. El diamagnetismo tiene un problema, que los materiales diamagnéticos, vamos a hacer menos regiones, menos dominio, que el material diamagnético, cuando es sometido a un campo magnético, dijimos que la orientación de los momentos dipolares es contraria. ¿Sí? Se magnetiza en dirección contraria. Por lo tanto, el campo magnético, la magnetización debido a la orientación del dipole, es negativa, menor que 0. ¿Qué significa esto? Que el B total, que es igual a B sub 0 más B sub m, que el B total va a ser menor que el B sub 0, que sería el campo magnético a la que lo sometimos a la sustancia magnética, ¿no? Entonces la dirección contraria.
Muy bien. No tienen momentos dipolares permanentes. Estos son los únicos que no tienen momentos dipolares permanentes. En cambio, el paramagnético sí y el ferromagnético, por supuesto, ¿no? Muy bien, con esto terminamos la unidad número 10, que se llaman propiedades magnéticas de la materia. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto acá. Si ustedes quieren ampliar, pueden utilizar los libros, ¿no es cierto? Acá yo no les he puesto el texto, pero es un compilado entre el Serway y el SIR. SIR, Szymanski, Shaun, Friedman. Entre esos dos está hecho este PDF, ¿no? Y algún otro apunte por ahí, ¿no? Pero bueno, si ustedes lo buscan del Serway y del SIR, el Serway hace una somera descripción, no hay ninguna parte matemática ni vectorial, ¿no? Que es lo que pide el programa acá, los 3 vectores magnéticos, ¿no? ¿Sí? No sé, creo que tampoco está el ciclo de histéresis y la energía en cada ciclo, bueno, que está representada por el área del ciclo, ¿no? Con esto hemos terminado la unidad número 10. Tendríamos que comenzar la unidad número 11. Profe, ¿Sí? Te ¿puede escucho. volver al PDF anterior? Dale. Abajo de todo, lo que escribió recién. Vos me decís hasta dónde. Lo último, quería ver la fórmula de vuelta, Ah, que no la había esta. llegado a anotar. Claro, Ah, bien, bárbaro. Muy bien. perfecto, gracias, profe. Fíjense si les he subido el PDF, la unidad 11. Por favor, fíjense. No, profe, yo estoy en la V y parece que no. Ok, en un minuto se la subo. Y ahora, ¿lo pueden ver? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Vamos
Vamos a ver la unidad número 11. Acá sí les puse Serway capítulo 33. En este caso la unidad número 11 es corriente alterna, ¿no es cierto? Generación de ondas armónicas y representación fasorial, aplicación de fuerza electromotriz armónica, circuitos resistivos, capacitivos inductivos, potencia, energías, impedancia en cada caso, gráficas de cada uno, circuito RLC en serie, potencia, energía, triángulo de impedancia, tensión, potencia, resonancia en serie. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Básicamente, algunos conceptos básicos de la corriente alterna. En principio vamos a ver cómo se genera la corriente alterna, que algo ya vimos cuando vimos la ley de Faraday. Vamos a ver cuál es el comportamiento de un resistor en un circuito de corriente alterna, un inductor en un circuito de corriente alterna y un capacitor en circuito de corriente alterna. Una vez que veamos cada uno en forma individual del comportamiento de cada uno, vamos a ver un circuito que se da mucho, es un circuito, los tres elementos R, L y C, en un resistor, un inductor y un capacitor conectados en serie en un circuito de corriente alterna. Eso es lo que vamos a ver, algunos conceptos básicos de la corriente alterna. Como ustedes pueden ver, en este caso, tenemos un generador de corriente alterna que ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Lo mencionamos allá cuando vimos la ley de Faraday. Acá tenemos, por ejemplo, un imán, una espira, esta espira está girando, acá tenemos un campo magnético uniforme, una espira que gira, ¿no es cierto? Acá hay una transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Tenemos los anillos, las escobillas que se fijan, y la vez pasada habíamos puesto una lámpara, bueno, en este caso colocamos una resistencia, ¿sí? Para ver mejor, acá tenemos un campo magnético uniforme, un área, acá lo vamos a hacer, el vector área, ahí está el vector área. Acuérdense que el área no es un vector, simplemente lo multiplicamos por un vector perpendicular, por un versor, ¿no es cierto?, que le da la dirección y sentido. Fíjense ahí que este es el ángulo, acá está el vector campo magnético, ¿ve? Tanto el área como la intensidad, la magnitud del campo magnético son constantes, y acá hay un ángulo que no sé si se aprecia, que es un ángulo θ. Esta espira está girando con una rapidez angular omega, por lo tanto el ángulo θ lo podemos expresar como omega por t. Ahí está. Muy bien. Nosotros decíamos, o la ley de Faraday decíamos, que se puede inducir una FEN, ¿no es cierto?, cuando podemos hacer que el flujo magnético cambie en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces la FEN inducida, de acuerdo a la ley de Faraday, es el negativo del número de las espiras, o el número de vueltas, por la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Esto según la ley de Faraday. Ley de Faraday. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el flujo? El flujo magnético, de acuerdo a lo que tenemos acá, va a ser B por A por el coseno de θ. Pero θ dijimos que lo podemos expresar como omega t, la rapidez angular, por el tiempo. Entonces podemos decir que el flujo va a ser igual a B por A por el coseno de omega t, que esto sería el ángulo, θ. ¿Sí? Entonces aplicamos la ley de Faraday y decimos que la FEN inducida, ¿no es cierto?, que va a dar origen a una corriente inducida, va a ser el negativo del número de vueltas por la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Eso va a ser igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo, y el flujo es todo esto que tengo acá.
Fíjense que esto es constante, el área es constante y lo único que va a cambiar es el ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que menos n por a por b, derivada con respecto al tiempo del coseno de omega t. Eso me va a dar como resultado la derivada del coseno de omega t, me va a dar menos omega por el seno de omega t, entonces este signo menos desaparece. Entonces me dice que la FEN inducida en la bobina es igual a el número de vueltas por el área de la espira, por el campo magnético, la magnitud del campo magnético, por omega, por el seno de omega t. ¿Sí? Fíjense que el valor máximo de la FEN, lo va a alcanzar cuando el omega t sea 90 grados o 270 grados. ¿Está bien? Es en ese momento que el seno de omega t va a ser igual a 1. Por lo tanto, el valor máximo de la FEN va a ser n por a por b por omega. ¿Está bien? Por lo tanto, a esto que tenemos acá, lo podemos expresar como la FEN máxima. Entonces me queda esta expresión. ¿Está bien? Sabemos, si las representamos gráficamente a la FEN en el tiempo, vamos a ver que tenemos valores positivos, tenemos valores negativos y va cambiando en el tiempo. ¿Estamos? Esa es la forma de generar una FEN inducida. En el caso de la corriente alterna senoidal, es una corriente donde los parámetros varían en el tiempo. ¿Está bien? Donde omega le vamos a llamar, es lo mismo que la rapidez angular, pero le vamos a llamar frecuencia angular. Le vamos a llamar frecuencia angular. Y esa frecuencia angular va a ser igual a 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. ¿Está bien? Frecuencia angular va a tener ese valor. ¿De acuerdo? Donde t es el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. ¿Sí? Y f es la frecuencia. ¿De acuerdo? El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. ¿Sí? Y la frecuencia es el número de ciclos que cumple la corriente por unidad de tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, un ciclo sería esto, por ejemplo. De acá pasamos por un valor máximo, pasamos por un valor mínimo y volvemos al punto donde arrancamos. Ese sería un ciclo. ¿Está bien? El número de ciclos por unidad de tiempo es la frecuencia y el tiempo que tarda en dar un ciclo, en cumplirse un ciclo, es un periodo. ¿De acuerdo? Bien. En los circuitos de corriente alterna, está formado por elementos de un circuito y una fuente de energía que proporciona un voltaje alterno, ¿no es cierto? Y que varía en el tiempo. Si bien este es un generador de corriente alterna, ustedes saben que este es el valor de la FEM, acá, el valor de la FEM. El valor de la FEM no llega a todos lados porque hay resistencias internas. Por lo tanto, el voltaje final que me va a entregar un generador de corriente alterna, una fuente de corriente alterna, va a ser esto, ¿no? Este es el voltaje que me va a entregar final una fuente de corriente alterna. Por ejemplo, en sus domicilios, en su departamento, en el lugar donde viven, una fuente de corriente alterna es ni más ni menos que un enchufe. Un enchufe es una fuente de corriente alterna. En este enchufe ustedes van a encontrar una fase, un neutro y una puesta a tierra. Una puesta a tierra. ¿Estamos?
El símbolo de una fuente de corriente alterna es de este que está acá, este simbolito que está acá, es una fuente de corriente alterna. ¿Está? Esta fuente de corriente alterna me va a entregar un voltaje que va a variar en el tiempo, es decir, desde un voltaje máximo por el seno de omega t. Es básicamente lo que nosotros habíamos planteado anteriormente. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ese voltaje, este voltaje va a variar en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener un voltaje que va a cambiar en el tiempo. Va a tomar, en algunos casos, va a tomar valores negativos, valores positivos, negativos, positivos nuevamente. Por lo tanto, no podemos decir que tiene un voltaje constante, ¿no es cierto? Va a variar en el tiempo, ¿sí? El voltaje suministrado por una fuente de corriente alterna es senoidal con un periodo T. Ahí está. Entre este punto y este punto, entre dos máximos, el tiempo que ocurre eso es un periodo. ¿Estamos? Muy bien. Esta amplitud que tiene acá la onda es el valor del voltaje máximo. ¿De acuerdo? El voltaje. Y el voltaje en cualquier instante que nosotros queremos calcular es este B chiquito, ¿no? El voltaje instante. Entonces, este B chico que está acá, puede tener valores mínimos, cero, máximo o valores que van cambiando en el tiempo, ¿sí? Fíjense que ahora nosotros vamos a ver que tenemos valores instantáneos, valores en un tiempo determinado, que vamos a tener también la corriente en un instante dado, valores instantáneos, un voltaje en un valor instantáneo, que puede ser en cualquier punto de la curva, así como valores fijos o valores máximos, y máximo y delta B máximo. Porque así como la corriente varía en el tiempo, el voltaje varía en el tiempo, la corriente alterna también es una cantidad variable, varía en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver, a partir de hacer esta pequeña introducción, vamos a ver lo que son cómo es el comportamiento de un resistor en un circuito de corriente alterna. A ver, repasemos qué era un resistor. ¿Qué era un resistor? A ver si se acuerdan, ¿qué es un resistor? ¿A qué se define como resistor? Es un elemento del circuito que tiene una resistencia considerable, es decir, que el resistor no es ni más ni menos que una resistencia. ¿Y por qué se utiliza la palabra resistor? Para diferenciarse de la resistencia que tienen normalmente los conductores, que es mínima comparada con la resistencia de una plancha, una estufa o una resistencia importante. ¿De acuerdo? A eso se define el resistor. Es ni más ni menos una resistencia. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de una resistencia en un circuito de corriente alterna. Es decir, si nosotros tenemos una resistencia, le aplicamos un voltaje, ¿cómo sería la corriente y el voltaje a través de ese resistor? ¿No? Fíjense que acá tenemos un circuito, en esta parte tenemos un circuito, ¿sí? Este circuito tiene una fuente de corriente alterna que me provee un voltaje, que es el voltaje instantáneo, es igual al valor máximo del voltaje por el seno de omega t. ¿Está bien? Este voltaje, esta es la fuente de corriente alterna, ¿no? Ese voltaje me lo entrega el resistor, ¿no es cierto? Este es un resistor que tiene una resistencia R, y vamos a analizar este circuito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la corriente? Lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla de la espira de Kirchhoff, ¿no es cierto? La regla de la espira, y vamos a decir que la suma de los cambios de potencial en una espira tiene que ser igual a 0. Si ustedes recuerdan, la segunda regla de Kirchhoff era que la sumatoria de los cambios de potencial en una espira es igual a 0.
En este caso tenemos un voltaje entregado por la fuente y un voltaje en los terminales del resistor. Por lo tanto, tengo un voltaje entregado por la fuente menos un voltaje, una caída de tensión en el resistor, una disminución del voltaje en el resistor. Por eso es el signo negativo. Y ese valor del voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, decíamos que era igual a I, la corriente que pasa por el resistor, multiplicado por la resistencia. Entonces, despejando de acá, puedo decir que el voltaje que me entrega la fuente es igual al voltaje que es sometido a ese resistor y que va a tener un valor de delta V máximo por el seno de omega t. ¿Estamos? Entonces, ya tengo que el voltaje que es sometido a ese resistor va a ser igual a un valor máximo del voltaje por el seno de omega t, que en este caso no es muy difícil verlo, ¿no? Acá la FEN y acá está el voltaje del resistor. Ahora, calculemos cuánto vale la corriente. De esta expresión voy a despejar corriente. Fíjense que acá la corriente va a ser delta VR, delta V es igual a delta VR, ¿no? Acá, delta V igual a delta VR. Ahí está. ¿Sí? Y eso es igual a delta V máximo, que lo dijimos recién, seno omega t. Entonces, la corriente que pasa por el resistor va a ser igual a delta VR sobre R. Y delta VR es delta V máximo por el seno de omega t. Por lo tanto, voy a tener que la corriente, pasando en limpio, la corriente va a tener este valor. I máximo por el seno de omega t. Comparándolo con el voltaje a través del resistor, fíjense, va a ser delta V máximo por el seno de omega t. Por lo menos veo que el voltaje y la corriente tienen la misma función, ¿no es cierto? La misma función. Bien, acá me faltó explicarle que el voltaje máximo sobre la resistencia es el valor I máximo de la corriente. Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros lo representamos gráficamente a la corriente, si la representamos gráficamente a la corriente en el resistor y el delta V, el voltaje en el resistor, ¿cómo serían las gráficas? Fíjense que las funciones son iguales. Vamos a suponer que este es delta V, este es delta VR, y la corriente va a ser esta. Vamos a suponer ahí. IR. ¿Qué observamos acá? IR. ¿Qué observamos acá? Que en el mismo momento, acá, fíjense, en este momento los dos tienen el valor máximo. Acá tienen los dos el valor mínimo. Acá de nuevo los dos el valor mínimo. Acá, perdón, acá 0. Acá el valor, no me están viendo. Acá es 0. Acá el valor máximo. Acá vuelve a ser 0. Acá el valor mínimo y vuelve a ser 0. ¿Qué significa esto? Que ambos están tomando al mismo tiempo el valor máximo, el valor 0 y el valor mínimo. Cuando eso sucede, se dice que la corriente y el voltaje están en fase. ¿Está bien? ¿Y cuándo están en fase la corriente y el voltaje? Cuando toman valores máximo, mínimo y 0 al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje y la corriente en este resistor van a estar en fase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esta gráfica se puede representar a través de vectores. Esos vectores se llaman fasores. Un fasor no es un fasor grandote, es un fasor, es muy útil esto. Un fasor es un vector giratorio. Este está girando en sentido antihorario, ¿no? Cuya longitud del vector va a depender de la cantidad máxima que represente.
Es como si fuese una aguja de reloj que está girando en sentido antihorario. Ese es un fasor. Y la longitud de la flecha del vector va a depender de la magnitud que represente. ¿De acuerdo? La proyección de este vector sobre el eje principal me va a dar el valor instantáneo, el valor que tiene en ese instante la magnitud que está representada. A ver si me pude explicar. Acá está la gráfica que yo les hablaba recién, ¿no es cierto? De cómo el valor, acá está mucho mejor, está mucho más fino, ¿no? Cómo acá los dos son 0, acá los dos son máximo, acá los dos son 0, acá los dos son mínimo. Decimos que la corriente y el voltaje están en fase. Y acá al lado está el diagrama de fasores. ¿Está bien? En este caso tengo un fasor para la corriente y un fasor para el voltaje. Fíjense que la longitud del vector, estos giran con una rapidez omega, ¿no? En sentido antihorario. Fíjense que la longitud del vector representa el valor máximo de la magnitud. A ver, la longitud del vector es igual al valor máximo de la magnitud que representa. Ahí está mejor. Fíjense que acá el voltaje es entonces ahí representa el voltaje. Ya voy a limpiar el dibujo. El valor máximo de la corriente es entonces el vector va a tener de la corriente va a tener esa longitud. Fíjense que la proyección de ese vector sobre el eje vertical me da el valor instantáneo de la corriente en ese momento. ¿Sí? La pregunta es, si ambos vectores, ¿por qué están alineados estos? Están alineados porque tanto la corriente como el voltaje están en fase. ¿De acuerdo? Están alineados. Quiere decir que en el mismo momento tienen valores 0, máximo, 0, mínimo. Fíjense acá. A ver si se puede ver acá. Yo les decía que la proyección de ese vector sobre el eje vertical es el valor instantáneo. Vamos a tomar acá la corriente que es más grande. Acá, fíjense que ahí está el vector de la corriente, ¿sí? Me queda acá un triángulo rectángulo, ¿lo ven ahí? Si yo quisiera, este es el ángulo omega t. Si yo quisiera sacar el seno de omega t, ¿a qué sería igual? Cateto opuesto, que sería este valor, que es igual al valor instantáneo, y R, sobre la hipotenusa, que es el valor máximo, I máximo. ¿Está bien? Si despejo IR, va a ser igual a I máximo por el seno de omega t, que es ni más ni menos lo que nosotros habíamos obtenido acá. I máximo por el seno de omega t. Este es IR, ¿de acuerdo? Y lo mismo podemos hacer con el voltaje máximo, ¿no? Ahora, fíjense. Voy a borrar todo, voy a limpiar todo. Miren por un momento dado este punto que está acá. Este es 0 para el voltaje y para la corriente. ¿Dónde tendrían que estar los vectores acá en 0? Los vectores tienen que estar acá. Ahí. Este es I máximo y este sería delta B máximo. Ahí. ¿Está bien? En este punto, ¿dónde estarían los vectores? Bueno, los vectores ya estarían acá. Fíjense. En esta posición. Este sería I máximo. Y este sería delta B máximo. Y así van girando alrededor en sentido antihorario.
No sé si se me entiende eso de los fasores. ¿Se Sí, te entiendo, profe. entiende? ¿Eh? A ver. Denme un minuto a ver si se les puedo mostrar algo. ¿Qué tenemos ahí? Esta es una fuente de corriente alterna, ¿está bien? Acá tengo un amperímetro que me está midiendo la corriente que pasa. Este es un resistor. Fíjense que estas banditas me indicaban la resistencia, ¿no es cierto? Depende del color. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando el color y va aumentando la resistencia. Es un código de colores, ¿no? Un código de color para identificar qué resistencia es. Bueno, en este caso estamos en 30 ohms, ¿sí? Y este es un voltímetro. Fíjense que acá hay un voltímetro. Simplemente acá está conectado el voltímetro. Es un voltímetro, ¿no? Es un circuito simple. Acá tenemos la fuente de corriente alterna, la corriente, el resistor, y acá hay un amperímetro, mide la corriente, y acá hay un voltímetro que me indica el voltaje que hay en la resistencia. Este sería el delta VR. ¿Está bien? Bien. Fíjense acá arriba. ¿Qué tengo acá? Bueno, este es el diagrama de fasores. ¿Está bien? Diagrama de fasores. Acá, en este caso, el voltaje va a estar acá en este fucsia o rosado, no sé, ustedes díganme qué color es. Y la corriente va a estar en este, ¿no? En este caso, los dos están en cero. Fíjense que la proyección sobre el eje vertical es cero. ¿Está bien? Y acá es cero. Esta es la gráfica. Acá van a ver la gráfica. Este es un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. A ver si puedo hacerlo funcionar. Miren cómo van girando los fasores. ¿Ven cómo se va construyendo la gráfica? ¿Qué pasó cuando los fasores están en el eje vertical? Bueno, acá lograron su valor máximo. Esta U es el voltaje y esta I es la corriente. Si seguimos, ¿qué va a pasar? Cuando los fasores están del otro lado, volvemos a cero. Epa. Bueno, volvíamos a cero. Y cuando los podés creer vos, justo ahora, ¿me siguen ahí? Vamos con esto. Miren, cuando están abajo, viene el valor mínimo, ¿no es cierto? Seguimos. En un periodo pasaron por valores ceros máximos y mínimos, ¿no? Y volvieron a cero. ¿Más o menos se entiende? A ver si lo hacemos funcionar. ¿Qué les pasa a la corriente? ¿Y el voltaje? ¿Por qué va y viene el voltímetro y el amperímetro van y vienen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el corriente alterna, fíjense que la corriente ahí toma valores máximos y la corriente ahí toma valores mínimos. ¿Lo ven el voltímetro y el amperímetro? Entonces, a diferencia de un circuito de corriente continua, la dirección de la corriente siempre es la misma. En el caso de un circuito de corriente alterna, va variando entre valores máximos y valores mínimos, ¿no? A medida que los fasores cambian. ¿Sí? Fíjense las agujitas de los voltímetros y los amperímetros, cómo cambian, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno,
espero que haya sido representativo. Después vamos a ver otro circuito, porque acá también podemos cambiar. Por ejemplo, podemos ver qué pasa con un inductor, podemos ver qué pasa con un capacitor, pero nos quedamos acá con el tema del resistor. Después lo vamos a Profe, ver. disculpe, entonces para que siempre estén en fase, los valores máximos y mínimos de la corriente y el voltaje no es que deban coincidir, sino que deben estar en el mismo punto, digamos. Que los valores valores- máximos se alcanzan al mismo tiempo. A eso se refiere. Eso mismo. Eso. No significa que tengan el mismo valor, ¿no es cierto? Y no van a tener, de hecho, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido el tema de los fasores. Yo voy a limpiar un poco acá. A ver. Fíjense que en este momento, si yo trazo una línea paralela, a ver, si me permite el pulso, esto tiene que estar acá. Por ejemplo, acá. Fíjense que ahí el vector me está indicando ese valor, de acuerdo a la posición que tiene, ¿no es cierto? Y la corriente está acá. Cuando ambos vectores estén sobre el eje vertical, van a tomar los valores máximos. ¿Está bien? ¿Sí? Es una forma de representar los valores máximos a través de estos fasores y el valor instantáneo proyectado sobre el eje vertical. ¿De acuerdo? Estos están girando con una rapidez igual a omega. Bueno, ese es el diagrama de fasor. Bueno, acá les puse el fasor, es un vector cuya longitud es proporcional al valor máximo de la variable que representa. Vamos a achicar un poco esto que está muy grande. ¿Sí? Variable que representa, por ejemplo, el voltaje o la corriente, ¿no es cierto? Y que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, a la aguja del reloj, con una rapidez igual a la frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia angular? Omega, ¿no? Asociada a la variable. La proyección del fasor sobre el eje vertical representa el valor instantáneo de la cantidad que representa, que es lo que dijimos acá, ¿no es cierto? Cualquier cosa después le paso el link para que ustedes jueguen un poco con ese simulador. Bueno, en realidad no es jugar, sino es aprender un poco más. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Bueno, tenemos un problema con la corriente alterna. Si cuando nosotros teníamos la corriente continua es fácil. ¿Por qué? Porque tiene una sola dirección. Este sería un circuito de corriente continua. ¿Está bien? Este es R, este es delta V. Este es un circuito de corriente continua o corriente, como dicen los ingleses, corriente directa. La corriente, esto siempre tiene el mismo sentido, pero en la corriente alterna no lo tiene. A la hora de ver el efecto que produce una corriente continua con una corriente alterna, ahí se nos presenta un problema. Fíjense, en la potencia disipada por un resistor en una corriente continua dijimos que era I cuadrado por R. Pero en una corriente alterna, ¿cuál sería el valor de I? Porque I va cambiando en el tiempo. Fíjense que I puede tener este valor, este valor, este valor, este valor, acá, acá. ¿Y cuál valor tomamos? Y bueno, tomemos el valor máximo, pero eso no es cierto, porque acá tiene valores menores al máximo. Acá tiene valores menores. Bueno, entonces a uno se le ocurrió, y tomemos un valor medio de la corriente. ¿Y cuál es el valor medio de la corriente? A ver, acá me dicen 0. El valor medio es 0. Muy bien, acá Nicolás. Y entonces, si tomamos un valor medio de la corriente, es 0. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente que tomamos para la potencia? Bueno, por cierto, es bueno que hay algunas personas que
que piensan y dice, bueno, pero si a la corriente la elevamos al cuadrado, ¿está bien? Todo la gráfica de la corriente me queda por arriba, por el lado positivo. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos a poner acá. Si lo elevamos a la corriente al cuadrado, me va a quedar algo así. Mire. Ahí. Entonces, si yo la elevo al cuadrado a la corriente, me va a quedar algo así. Entonces, ahí sí ya puedo tomar un valor medio, ¿no es cierto? Porque voy a tener las áreas acá y áreas acá del mismo signo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, para esta gente, entonces lo que se define es un valor IRMS, o valor eficaz de la corriente. ¿Está bien? ¿Qué es un valor IRMS? Es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada del valor medio o promedio de la corriente al cuadrado. ¿Qué es esto? Un valor medio, la raíz cuadrada de un valor medio de la corriente elevada al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ese valor IRMS se define de esta manera. Fíjense, raíz cuadrada, ¿sí?, del valor promedio de la corriente elevado al cuadrado, de la corriente al cuadrado. ¿Está bien? Entonces el valor IRMS o valor eficaz, también llamado, se define de esta manera. Me queda IRMS, el valor máximo de la corriente, sobre raíz de 2. Que esto en definitiva sería igual a 0,707 del valor máximo de la corriente. Este es el valor IRMS. Fíjense, si un ejemplo acá. Si una corriente tiene un valor máximo de 2 amperes, ¿qué sería un valor máximo de 2 amperes? Voy a limpiar acá. Un valor máximo de 2 amperes, esto sería 2 amperes. 2 amperes. Este es el valor máximo. ¿Cuál será el valor IRMS? Bueno, si el valor máximo es de 2 amperes, el valor IRMS es 0,707 de 2 amperes. Es decir, que el valor IRMS sería 1,41 amperes. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que una corriente en un circuito alterno de un valor IRMS de 1,40 va a producir el mismo efecto que una corriente continua de 1,41 amperes. ¿Está bien? Es decir, la potencia disipada en el resistor, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ahora sí puedo calcular la potencia, porque voy a calcular la potencia promedio entregada a un resistor que va a ser IRMS al cuadrado por R. Acuérdense que las fórmulas que estamos utilizando son las mismas que utilizamos en la corriente continua. ¿Está bien? Entonces, esta potencia que va a producir una corriente continua de 1,41 va a ser lo mismo que va a producir una corriente alterna de un valor IRMS de 1,41 amperes. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, y el voltaje alterno también. El voltaje alterno también tiene un valor IRMS. ¿Sabe qué quiere decir IRMS? Root mean square. Raíz cuadrada del valor medio quiere decir. Eso es. ¿Está? Que es lo que estábamos calculando nosotros. ¿Sí? Bien. O valor eficaz también. ¿Sí? Así que el voltaje alterno también podemos tenerlo en valor RMS, ¿no? Entonces el voltaje RMS sería equivalente a un voltaje de corriente continua que sería delta V máximo sobre raíz de 2, ¿no? Que sería 0,707 del valor máximo de la corriente. Fíjense que una corriente que tiene un voltaje de una corriente alterna que tiene un valor máximo de 170 volts, entonces el valor RMS sería 120 volts. ¿Está bien?
Este ejemplo lo tomé del Serway. En nuestro caso tenemos un voltaje en un toma corriente, por ejemplo, tenemos un voltaje de, entre fase y neutro, tenemos un voltaje de 220 volt. Ese valor que tomamos ahí de 220 volt, ¿qué sería? Un valor RMS, un valor máximo, ¿qué sería? Si yo mido con un instrumento, con un voltímetro, pero para medir corriente alterna, ¿qué sería eso? Bueno, este valor que yo estoy midiendo acá es un delta V RMS, porque el aparato, el voltímetro, ya está preparado para medir de esta forma, ¿no? Si yo tengo que un delta V RMS es igual a 220 volt, ¿cuál sería el voltaje máximo? ¿Cuánto es? A ver. ¿Cuánto sería el voltaje máximo ahí? Se quedaron mudos. Dice 0,707 dividido en 220. 311, dice Guadalupe. Muy bien. Delta V RMS es igual a 0,707 de delta V máximo. Entonces, delta V máximo va a ser igual a delta V RMS sobre 0,707. Al revés, Rodrigo. Entonces vamos a tener un voltaje máximo, en algún momento vamos a tener un voltaje máximo de 311 volt. 311. Es decir, que la curva que nosotros vamos a tener de voltaje, este valor máximo, en algún momento va a ser de 311 volt. ¿Estamos? ¿Estamos con eso? Bien. Vamos a ver. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Venimos bien? ¿Seguimos o dejamos para la próxima clase? ¿Quiere que veamos los tres casos de inductor, capacitor y resistor y dejamos para juntarlos los tres la clase que viene? Mira, vamos. Sí, no hay problema. El que calla otorga, dice, ¿no? El dicho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con los inductores? ¿Se acuerdan los inductores? Los inductores es un elemento del circuito que tiene una inductancia grande, ¿no es cierto? En este caso, este sería un inductor en un circuito de corriente alterna, ¿no? En este caso, si nosotros aplicamos de nuevo la regla de la espira, la segunda regla de Kirchhoff, vamos a tener el voltaje. Fíjense que acá el delta V del inductor tiene que ver con la caída de tensión que genera el inductor, es por la fena autoinducida, que era igual, la fena autoinducida era igual al negativo de L por la rapidez del cambio en el tiempo de la corriente, ¿no es cierto? Esa es la caída de tensión que produce el inductor, ¿no? En este caso, fíjense que delta V, el delta VL va a ser igual al valor este, ¿no es cierto? Por lo tanto, si aplicamos la segunda regla de Kirchhoff, vamos a tener que este es el voltaje provisto por la fuente de corriente alterna, menos la fena autoinducida por el propio inductor, igual a 0, ¿no? Entonces, despejando acá, fíjense, acá despejamos diferencial de ahí para calcular, para ver el valor de la corriente, integramos, ¿no es cierto? Integramos la corriente, todo este valor, y vamos a tener que la corriente en un inductor
Fíjense que acá me queda que la integral de seno de omega t por diferencial de t me queda menos delta b máximo omega L, que ya lo vamos a ver qué es omega L, por el coseno de omega t. Si yo quisiera ver cuál es el voltaje, comparar el voltaje, fíjense que acá está delta BL, el voltaje en el inductor es igual a delta B máximo por el seno de omega t. Si yo quisiera comparar el valor de la corriente con el valor del voltaje, esta está en una función seno y esta está en una función coseno, entonces no puedo hacerlo, ¿no? Entonces lo que hago, busco por trigonometría una equivalencia entre coseno y seno. Y digo que el coseno de omega t es menos seno de omega t menos pi sobre 2. ¿Está bien? Pi sobre 2 sería 90 grados. Entonces reemplazo este coseno por menos seno de omega t menos pi sobre 2. Y ahí sí tengo la corriente y el voltaje en función seno. Y ahí las puedo comparar. Fíjense, el voltaje en función seno y la corriente en función seno. Pero fíjense una cosa, acá tengo seno de omega t y acá tengo seno de omega t menos pi sobre 2. Quiere decir que en este caso la corriente va a trazar al voltaje en 90 grados, en pi sobre 2. Entonces, la corriente y el voltaje en un inductor ¿están en fase? No. ¿Por qué? Porque el voltaje, por ejemplo, tiene valor 0, la corriente tiene valor mínimo. Cuando el voltaje toma el valor máximo, la corriente es 0. Cuando el voltaje es 0, la corriente es máximo. Están desfasados, están fuera de fase 90 grados. El voltaje y la corriente están fuera de fase. En este caso, la corriente atrasa al voltaje en un inductor en 90 grados. Fíjense los fasores. Acá está el voltaje máximo y acá está la corriente máxima. Fíjense que entre ellos, entre los dos vectores de los fasores, están desfasados 90 grados. ¿De acuerdo? Cuando el vector del voltaje esté acá, el de la corriente va a estar acá. Es decir, el voltaje va a ser máximo y la corriente va a ser 0, que sería esta situación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Esto pasa en un inductor. Esta cantidad omega L, que yo les dije que ya la vamos a ver, tiene un nombre particular y que se llama reactancia inductiva y se define con la letra XL. Reactancia inductiva. Y tiene como unidad esta reactancia inductiva, esto es algo nuevo que nosotros estamos viendo, y tiene como unidad la unidad de Ohm. Es una medida de oposición al paso de la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos que en el inductor la corriente se desfasa de la tensión, la corriente atrasa al voltaje en 90 grados. Y en el caso del capacitor, un capacitor, esto que es viejo conocido en nuestros capacitores, que lo vimos en el primer cuatrimestre del año, va a pasar algo parecido. Fíjense, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje que hay en los terminales del capacitor es igual a la carga sobre la capacitancia del capacitor, y vamos a obtener acá que el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje que hay en la FEM, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la corriente en el capacitor va a tener este valor. Fíjense que para delta BC, que va a ser delta B máximo por el seno de omega t, bueno, omega t, ¿está bien? Yo no lo puedo comparar con coseno de omega t, entonces tengo que buscar una función trigonométrica que sea equivalente a coseno de omega t, pero que tenga en función seno. Entonces digo, coseno de omega t va a ser igual al seno de omega t más pi sobre 2. Por lo tanto, la corriente a través del inductor va a ser igual a omega c por delta B máximo por el seno de omega t más pi sobre 2. Ahí está. Quiere decir que fíjense que acá la función de omega t, seno de omega t, y acá seno de omega t más pi sobre 2. Ya nos va a dar un indicio eso, ¿no? Un indicio que la corriente
y el voltaje en un capacitor están desfasados. ¿En cuánto están desfasados? En pi sobre 2, 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y acá me aparece un omega C parecido al omega L. Bueno, este se llama reactancia capacitiva, ¿está bien? Y el valor de la reactancia capacitiva, en este caso XC, va a ser igual a 1 omega C. ¿Está? En el caso de la reactancia inductiva, XL era omega L, ¿no? Entonces, en un capacitor, el voltaje y la corriente están desfasados. ¿Cuánto? 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que la corriente toma valor máximo primero y el voltaje viene desfasado a 90 grados. ¿Sí? Cuando la corriente se hace cero, el voltaje se hace máximo. Cuando el voltaje se hace cero, la corriente es mínimo. Cuando el voltaje se hace mínimo, la corriente es cero. Y cuando la corriente es máxima, el voltaje es cero. Fíjense que los fasores acá de corriente y del voltaje están desfasados pi sobre 2 o 90 grados, ¿no? A eso se refiere. Es decir, en un resistor, el voltaje y la corriente están en fase. En un inductor están desfasados. ¿Quién atrasa a quién? La corriente atrasa 90 grados. La corriente atrasa 90 grados al voltaje. Y en un capacitor, la corriente y el voltaje están desfasados, ¿no es cierto? La corriente, en este caso, adelanta el voltaje en 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y acá nos queda pendiente para la próxima clase qué pasa cuando los tres elementos, resistor, inductor y capacitor, están en serie. Acá está el resistor, inductor y capacitor están en serie. ¿Estamos? Bueno, acá está lo que yo les decía de la reactancia capacitiva. La unidad sigue siendo ohm. La unidad sigue siendo ohm. Entonces, R se mide en ohm, XL se mide en ohm y XC se mide en ohm. ¿De acuerdo? Fíjense acá que XL va a depender inversamente de la frecuencia que tenga la fuente, ¿no? A medida que la frecuencia aumenta, XC va a ser menor. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno. Hasta acá llegamos por hoy. Ustedes lo pueden leer. Si tienen dudas, lo planteamos en la clase que viene. Y en todo caso, lo que hacemos en la clase que viene es repasar este tema de la parte de corriente alterna. Y continuamos con este circuito RLC en serie. ¿De acuerdo? En un circuito sometido a una fuente de corriente alterna. ¿Les parece? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Si no hay preguntas, no hay duda. Nos estamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere, a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan buena semana y cuídense mucho. Chao, profe. Chao, hasta luego. Que les vaya bien. Chao, profe. Suerte.